Hola amigos, hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a mi espacio Vuelos de Águila. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, se llama Barras Access. Vamos a contar con la colaboración de Luceliana Rivera. Ella es facilitadora de Access. Luceliana, te doy la bienvenida. Háblanos un poquito de ti, de tu experiencia y de este maravilloso tema que vamos a tocar el día de hoy. Hola Carmen, primero muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a este espacio y para compartirles acerca de todo lo que tiene que ver con las barras de Access. Yo soy facilitadora de la técnica como tal. Esta técnica fue canalizada hace un poco más de 30 años y yo la llamo, mi forma de explicarla muchas veces como que sea como más sencillo, es hablar de una acupuntura energética. Porque la técnica de lo que habla es de tocar 32 puntos en la cabeza, pero no vamos a usar agujas. Son las yemas de los dedos y la energía con la cual vamos a estar activando como todo lo que hay en estos 32 puntos. Eso Bueno, es. cuéntanos también un poquito sobre, dentro de la herramienta también hay otras técnicas como es el hecho de utilizar los procesos verbales. Cuéntanos un poco más del tema. Bueno, entonces hablamos que primero es como explicar para qué funciona. Y las barras de Access sirven para bajar los niveles de estrés, para aumentar la creatividad, para soltar las limitaciones y los bloqueos que tengamos, ya sea por situaciones traumáticas que hayamos vivido en algún momento de nuestra vida. Entonces, como toda esa información que vamos almacenando en nuestro disco duro, ¿sí? Mediante esta herramienta lo que hacemos es empezar a liberarla, a soltar todo eso que nos limita, que nos frena, pero que realmente no estamos requiriendo. Entonces, en las barras, como tal en la técnica de Access, hay diferentes herramientas. Una de estas son las barras y otras son los procesos verbales. Los procesos verbales es porque una de las principales herramientas de Access es vivir en la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú te permites vivir en la pregunta, te abres a posibilidades. No estás buscando la respuesta acertada, la que debe de ser, que es normalmente la que nos frena, porque muchas veces queremos hacer muchas cosas, estamos buscando hacerlas, pero tenemos miedo porque creemos que nos podemos equivocar al hacerlo, que podemos elegir lo que no es mejor para nosotros. Y en Access hablamos que es permitirnos abrirnos a posibilidades infinitas sin creer que debemos de buscar la acertada, la mejor, la indicada, sino abrirte a las posibilidades que el universo y que el mundo tenga disponibles para ti. Como tal, los procesos verbales lo que hacen es buscar la energía que hay, como la información que hay guardada sobre la energía, sobre una situación o sobre una persona. Entonces, buscamos toda la información que hay allá, ya sea que hemos dicho que esto es bueno o es malo o es acertado o equivocado sobre esta situación, y empezar a soltar toda esa información. ¿Por qué? Porque dejamos únicamente la energía. Cuando la energía está libre de información, fluye. Y ahí es cuando nos abrimos a posibilidades infinitas. Esto es como tal lo que tiene que ver con procesos verbales. Ok. Yo te cuento mi experiencia. O les comparto la experiencia a nuestra audiencia. Yo doy con la técnica aproximadamente hace 1 año y medio, ¿cierto? Después de experimentar una pérdida, tuve una pérdida de un bebé y recuerdo que di contigo en medio del proceso y tengo que decir que fue uno de los momentos más importantes en mi vida porque realmente experimenté como un antes y un después. O sea, a nivel de el ejercicio de correr las barras y de correr la energía, sí experimenté que se empezaron a hacer muchos cambios y con mis pacientes, porque como yo también soy terapeuta holística, pues también trabajo otras técnicas, pero empecé a correr barras porque en su momento me decía alguien muy especial en la parte laboral, me decía, ¿qué hiciste que te logras incorporar después de esta pérdida, de este proceso tan complejo, que te ves como equilibrada y tranquila? Y yo decía, realmente sí, o sea, ¿qué hiciste? O sea, fue súper interesante porque la gente empezó a pedirme el recurso a partir de mi experiencia.
Entonces, yo no tenía muy claro si me iba a abrir a trabajar con las barras, pero empiezo a trabajar con las barras y encontré muy buenas experiencias. Y también me di cuenta que cuando trabajaba barras en algunos pacientes, si tenían algún cambio que gestionar, se daba. Era como quien dice, se está demorando, se daba el cambio. Y Así en es. otros se generaban otros cambios como muy expansivos, entonces unos cambiaron de puesto, otros generaron más ingresos, otros resolvieron diferentes cosas. Entonces, realmente yo soy una enamorada de la técnica y he encontrado pues como esta diferencia pues cuando la aplico. Pues mira que de lo que hablas es, yo creo que todo parte de nuestra propia experiencia. Yo soy terapeuta bioemocional y con técnicas de hipnosis. Y digamos que en cuanto a lo que se hablaba, hablo acerca de mi terapia y de lo que yo manejaba con mis pacientes, yo sentía que ya había encontrado lo que se amoldaba a mí, cómo me sentía cómoda, lo que funcionaba. Aparte de eso, pues lo fusionaba con astrología. Entonces yo decía, perfecto, como estoy, está muy bien y genial mis terapias. Resulta que llegan las barras de Access, ya había escuchado a personas, me habían contactado diciéndome, mira, qué rico que aprendas esto, y yo siempre tenía una negación a, ya sé esta, ya sé aquella, ya tengo muchas técnicas como en mi escritorio, y no quiero llenarme de una más porque hay veces me siento, y era uno de los juicios que yo tenía, yo decía, pues es que parezco como no sé, o sea, no hablo de una sola técnica, sino como de 20, 30, porque en medio de este camino como que nos empezamos a emocionar de muchas de las herramientas que aparecen y las empezamos a aprender y aprender. Aún así, me abrió la posibilidad de aprender Access y cuando entro a hacer el proceso, pues mi primera experiencia, digamos que no fue la que yo esperaba. ¿Por qué? Porque en todo el proceso que tenía yo ya me había alineado con que yo percibía muchísimo, que podía percibir muchas situaciones mías o de otras personas, así acabara de conocer a alguien. Entonces dije, bueno, pues si esta herramienta es tan grandiosa, ya me imagino lo que me irá a pasar en una sesión. Y yo me acuesto en una camilla y no sentí nada. Y yo dije, bueno, entonces esto como que no sirve. Yo dije, no sirve, no sentí nada, yo no vi nada raro, no vi nada extraño y me paro de la camilla con una actitud medio negativa ante la técnica, diciendo como que qué pérdida de tiempo. Pero lo curioso era que yo estaba hablando acerca de eso, pero estaba decidiendo tomar la clase. Y entonces ahí es cuando tú dices, pero si la técnica no sirvió, si pasas a una sesión y pagas por esta sesión, ¿cómo quieres aprenderla? Si supuestamente no No, para nada. Yo no lo sabía, simplemente la tomé, empiezo y me formo, además no solamente para dar sesiones, sino para enseñarlo. Y entonces, cuando termino todo mi proceso de formación, yo seguía con la actitud como de, es que no es tan efectiva, no es tan buena, o quizás es más efectiva en personas que no han hecho tantos procesos como los que yo ya había hecho, era lo que yo, según yo estaba diciendo, porque empecé a hacerle sesiones a otras personas con estados emocionales muy, muy bajos, personas deprimidas, en crisis a nivel de pareja, a nivel financiero, y yo veía que ellos se levantaban de la camilla felices, emocionados, y yo decía, pero yo, ¿por qué no me siento así? Ah, bueno, debe ser que yo ya trabajé muchas cosas, y esta técnica funciona en personas que están empezando el proceso. Mira que son todas esas mentiras y esos juicios que tenemos acerca de las cosas y cómo las etiquetamos desde afuera. Empecé a decir esto y resulta que empiezo, un día una de mis pacientes me dice, molesta, empieza, me llama a quejarme de sus situaciones, de lo que le estaba pasando. Y después de escucharlo un momento le dije, ok, listo, ¿y entonces qué vas a hacer con todo esto? ¿Y qué vas a elegir ahora para tu vida? No, pero es que te estoy diciendo, estoy mal. Y le dije yo, ok, pero es que estar mal también es una elección. Y si quieres estar mal, está bien, no hay problema con eso. Y se molesta conmigo, se pone furiosa y me dice, sabes que estoy cansada de escucharte hablar así. Yo extraño a mi antigua terapeuta, porque te volviste fría, te volviste indiferente. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué pasó con las barras de Access? En mi experiencia personal.
es que normalmente los seres humanos estamos muy alineados con el dolor y con el trauma. Y lo amamos, nos encanta el drama, nos encanta sentirnos mal, nos encanta que otras personas digan, ay, pobrecita, venga, la ayudo, venga, la consuelo. Y es curioso porque decimos, pero ¿cómo me va a gustar sentirme mal? Lo que pasa es que cuando estamos en medio de todo este caos y todo este drama, recibimos atención. Y muchas veces es eso lo que queremos, no estar solos, tener la atención de otras personas. Entonces nos alineamos con sentirnos mal, queremos estarnos sintiendo mal y no lo queremos soltar. Y venimos muchas veces con una actitud de, pobrecito, yo te consuelo, yo te escucho, no hay ningún problema, acá estoy contigo, te estoy acompañando. Y cuando yo llegué a Access fue entender que todo en la vida era una posibilidad, todo en la vida era una elección, que no habían elecciones ni buenas ni malas, que no existía un error en lo que tú eligieras, que lo que eligieras era lo que requerías. Y que así mismo pasaba con mis pacientes, que yo también debía de aprender a ver belleza en sus elecciones, así estuvieran en medio del drama y de estar llorando y sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas a otra persona, no haciéndote parte, sino que te quedas afuera observando y le dices, ok, pero está mal también es una elección. ¿Y ahora qué vas a elegir? Y ahora qué vas a elegir es uno de los procesos de Access. ¿Por qué? Porque lo que nos habla Access es que tú puedes elegir algo diferente cada 10 segundos. Cuando yo conocí la herramienta, puedo decir que entre todas las cosas que vemos en Access, esto fue de las cosas que más me impactó. Y yo me acuerdo que cuando hablaba con mi esposo sobre esto, le dije, yo, es que puedes creer, cada 10 segundos podemos elegir algo distinto. Y él se queda mirándome como se volvió loca ahora sí de remate. O sea, lo que le faltaba para enloquecerse, hoy lo completó. Y me dice, pero ¿y cuándo no? O sea, uno siempre ha podido elegir lo que quiera. Y le dije, no. Uno de los juicios que yo tenía acerca de mí era que cuando tú estás cambiando de elección, estás siendo poco estable. Aparte de esto, te falta enfocarte, que una persona enfocada, para poder tener éxito en la vida hay que estar enfocado y el enfoque habla de mantenerte en una elección. Y que si yo elegí algo en algún momento de mi vida, no puedo elegir algo diferente. Y hay que seguir. Y nos pasa en la vida. Nos pasa que elegimos y en el momento en que lo elegimos estaba bien. Hablamos, por ejemplo, de un trabajo, de un emprendimiento, de una relación de pareja. Yo no sé si te ha pasado a ti. Elegir esto y en ese momento sonaba maravilloso. Pero después de unos días, semanas, meses o años, esa elección que al principio sonaba maravillosa, dejó de ser tan maravillosa. Y esta 3D nos ha dicho que debes de persistir y mantenerte en esa elección y que está mal elegir algo distinto. En Access hablamos que te abras a posibilidades, que sueltes esas limitaciones. Y entonces elegir algo diferente cada 10 segundos es, ok, ¿y qué puedo elegir ahora que me haga feliz? Y puede ser con esa misma relación o con ese mismo trabajo. Y si no quiero cambiar de trabajo es, ¿y qué puedo elegir ahora para que este trabajo me haga más feliz o para que lo disfrute más? Y es estar lanzando preguntas. Esos son los procesos verbales. Cuando lanzas una pregunta sin buscar respuestas, te abres a posibilidades. Entonces, para mí fueron posibilidades. Eso es lo que ha hecho Access en mi vida. Yo te cuento una experiencia que tuve previa. En algún momento hablaba con alguien en especial y estaba pasando por una situación compleja. Y recuerdo que me decían, no preguntes qué más puede suceder cuando la situación es negativa. Porque era como si literalmente, y cancelado, no, ¿cómo este caos es posible? Porque no quiero lanzar un proceso que se abra, sino para poner o poder ilustrar a nuestra audiencia. Y era bien llamativo porque hablábamos como cuando la situación no está adecuada o no es positiva, tú lanzas esta misma pregunta y es como si se abriera un mar de posibilidades. Entonces yo ya sabía que me decía, no pronuncias eso, no pronuncias eso. Y cuando empiezo a trabajar la técnica, cuando algo está bien, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Que no he percibido aún, ¿cierto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? Me llama mucho la atención porque era como ver la parte contraria al ejemplo que te estoy exponiendo y de realmente empezar a ver los resultados.
Yo te comparto que me enamoré porque cuando lanzábamos, ¿y cómo puede mejorar esto? Y mejoraba. ¿Y qué más es posible? Y mejoraba. Entonces yo quedé absolutamente enamorada, incluso recuerdo que en algún momento, partiendo de la clase contigo, también en algún momento tomé con otra facilitadora la clase, pero contigo tuve la experiencia de empezar a trabajar, qué más es posible, me acuerdo que en algún momento Ujú. teníamos que tener un mercado en la casa y empecé con la persona con la que estaba en ese momento a pedirle algo al universo, entonces arrancamos con el desodorante y él me decía, ay no, pidamos el mercado y fue muy llamativo, o sea, para mí quedará en mi memoria. No recuerdo cómo formulamos el proceso, pero literal que ese día llegaron bonos, pacientes, el mercado. O sea, yo decía, Así ¿cómo? es. Pero es que si esto funciona con una cosa pequeñita, qué maravillas y cuántas más posibilidades puede haber, ¿cierto? Entonces, yo sí me declaro Así enamorada de es. este proceso y lo pude compartir contigo. Y es que, de hecho, fue maravilloso haber estado, tener esta clase y todas las otras y todo lo que hemos hecho juntas, porque no solamente ves cómo otras personas crecen, pero crecen desde ser realmente ellas, porque empiezan a tomar otro brillo, o sea, es como que los ojos brillan más, como que su rostro cambia, como que se permiten ser más ellos, porque es que muchas veces es eso, no nos dejamos, no nos mostramos ante el mundo como somos, porque creemos que tal y como somos está mal. Entonces, si la gente ve quién soy yo, me va a juzgar, me va a hacer a un lado, quizás no va a querer estar conmigo. Eso muchas veces es lo que pensamos. Lo curioso es que lo que hay detrás de eso es que el que cree que estás mal eres tú, ni siquiera es la gente. Y la gente solo percibe esa energía. Cuando entras en Access, lo primero que Access hace es decir, tú eres un regalo maravilloso para el universo, tal y como eres. Y si te crees totalmente raro, atípico, extraño, que nadie te va a entender, ese es el mayor regalo que hay en ti. Tu rareza te hace ser único. Y eso es lo que el universo requiere, personas auténticas, únicas, no aquel que está tratando de clonarse y ser la imagen y el reflejo de otros. Y yo decía, wow, esto fue una de las cosas que pasó conmigo, pero es lo que he visto con muchas personas. Cómo nos permitimos ser vulnerables, mostrarnos tal y como somos, que tenemos días que somos muy amables y otros días en los que no nos vemos tan amables, días en los que somos muy positivos y otros en los que quizás no estamos tan positivos. Y eso hace parte del día a día. Y muchas veces quienes nos metemos en este camino de las terapias holísticas y alternativas, creemos que todo el tiempo tenemos que estar positivos, con una sonrisa, que no podemos tener problemas, que tenemos que estar siempre con una actitud arriba, pero todos estamos teniendo una experiencia humana y en esa experiencia humana pues hay momentos en los que no nos sentimos ni tan bien, ni tan animados, ni tan optimistas. Y es permítete sentirlo, porque es que eso eres tú. Y todo lo que estés rechazando de ti, no permitas que sea un regalo para ti mismo. Cuando hablábamos de qué es posible y cómo puede mejorar esto, es que decimos que hay una situación muy clara y es que las cosas que hemos tildado y calificado como positivas en nuestra vida son las que más nos limitan. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, ¿por qué? Porque aquello que tú crees que es malo y no te gusta, tú lo quieres cambiar. Entonces, si yo te digo, ven, te hago procesos verbales para que esto cambie, Carmen, tú estás en primera fila diciendo, sí, dale, hazme, porque yo no quiero seguir con esta situación. Pero si tú tienes algo en tu vida que tú ya has dicho que es maravilloso, que es extraordinario, tú no lo quieres cambiar. Entonces es cuando la gente dice, mira, ayúdame a cambiar esto, esto y esto, pero esto déjamelo tal y como está porque esto es perfecto. Y eso es una gran limitación porque todo está sujeto al cambio, todo es energía. Y si tienes un área de tu vida que es maravillosa, ¿será que esa área de tu vida puede mejorar? Claro. ¿Y será que esa área de tu vida puede abrirte espacios aún más grandes y crear cosas extraordinarias en tu vida? También. Entonces, Access habla de transformar y de abrirte a posibilidades ante lo que has creído que es malo y ante lo que has creído que es positivo, porque todo es un juicio. Cuando miramos al pasado, vemos cosas que tildamos como negativas y hoy por hoy decimos, pero esto que yo creía hace un tiempo que era lo peor que me había pasado, pues
realmente no era malo, era una bendición, qué bueno que pasó. Entonces es ver que es abrirte a transformar el qué más es posible y cómo puedes mejorar esto, es que aún aquello que crees que es negativo o aún aquello que crees que es positivo, se abra a posibilidades infinitas. Cuando te mueves con las herramientas de Access, para mí es moverte desde la magia. Todo el tiempo te pasan cosas que para el mundo es como, esto es como ficción, ¿cómo te iba a pasar esto? ¿Cómo te iba a pasar lo otro? Y es, ¿sí? Así de sencillo, abriéndome a posibilidades, porque cuando no te estás abriendo a ellas, pues no llegan porque no les das el espacio. Bueno, ¿y cómo nos explicas, o si nos puedes explicar un poquito más desde tu posición como facilitadora, digamos que cómo es que es esa respuesta del universo que realmente inmediatamente empiezas a formular los procesos, se empiezan a dar esas respuestas? O sea, es sorprendente, pero de pronto tú Uh-huh. tienes un conocimiento que nos puede aclarar un poco más desde tu experiencia. Pues mira, lo que yo he visto y como yo lo he experimentado, es que normalmente en la vida le ponemos a todo una etiqueta y un apellido. Entonces, cuando yo le pongo etiqueta y apellido, yo estoy diciendo, casi que estoy condicionando al universo a qué me puede dar y hasta dónde me puede dar frente a algo o frente a una situación o frente a una persona o frente a mí. Entonces, por decir algo, tú tienes un emprendimiento y tú le empiezas a decir al universo, ay, que no, que esto se materialice, que tenga mucha prosperidad, que el dinero fluya y que yo facture este mes 20 millones de pesos. Ya ahí le pusiste una etiqueta y le pusiste techo a eso, porque ya le dijiste al universo 20 millones. Tú ya no te abriste a una posibilidad más grande que esa. Y lo curioso es que puede que llegues a los 20 millones. Y cuando llegas a los 20 millones es como que dices, ay, si le hubiera pedido más, entonces me hubiera dado más. Sí, porque hay veces las cifras terminan siendo exactas. Y es, yo creo que hay veces es el universo de una forma caprichosa, lo envía para reírse de alguna forma y decir, ¿te das cuenta? Esto te lo mando solo para que te des cuenta que condicionaste tu creación. Pero otras veces no llegamos a los 20, pedí 20 y llegué a 2, a 3. Y digo, ¿pero qué pasa? Estabas controlando las cosas. Y el controlar es una energía de limitación, no es una energía de crecimiento, no es una energía de expansión. Todo en nosotros es energía y a nuestro alrededor es energía. Y para el universo crear es parte de la facilidad y de lo que lo hace existir. Entonces, cuando nos abrimos a estas posibilidades, es como que decimos, suelto el control y yo le digo al universo, mira, con mi vida tú tienes una carta abierta. Manifiéstate que aquí estoy yo lista a recibir sin etiquetar que las cosas son buenas o malas. Dale, empiézame a mandar. Entonces, cuando yo lanzo un proceso verbal, los procesos verbales se lanzan mediante preguntas. Entonces, por ejemplo, estoy con mi mismo emprendimiento y entonces yo puedo empezar a decir, ¿y cómo podría, qué podría ser más fácil para que yo facturara cada vez más y más y más dinero con facilidad, gozo y gloria? Gloria. No me quedo sentada ahí diciendo, a ver, ¿qué sería? ¿Cómo puedo facturar más? Ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, los procesos verbales son, lanza la pregunta, porque la pregunta de alguna forma es, le suelto el control y se lo entrego todo en manos al universo, al creador, a Dios, a la divinidad, a tu yo superior, como tú lo llames. Yo suelto el control, no lo limito más y le digo, ¿sabe qué? Yo le pongo todo en sus manos, pongo todo en sus pies, usted manifiéstese de la forma más extraordinaria que quiera, que estoy lista a recibir. Lanzas el proceso verbal y simplemente sigues moviéndote, actuando, no quedándote ahí quieta, inmóvil como, ok, y ya llegó la respuesta, no ha llegado la respuesta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la indicada? No, te dicen, lanza el proceso verbal para que el universo empiece a manifestarse en tu vida, sin estarlo condicionando, por eso es en pregunta, y por eso no buscamos una respuesta. Entonces, puede sonar loco, yo sé que hay veces eso no es racional y nada de esto es racional. La magia no es racional. La magia es simplemente permitirte que la vida te sorprenda y que tú mismo seas parte de esa sorpresa.
Cuando nos permitimos movernos desde la magia, quizás pueda ser atípico para muchas personas, pero yo digo es extraordinario porque nos pasan cosas que nos hacen sentir que la vida es un momento único y que solamente va a obtener en medio de ella lo que tiene es brillo y luz, así sea en medio del caos y del problema más grande que creas estar teniendo. Ese es otro de los procesos verbales que tenemos. Cuando creemos estar en problemas o en situaciones adversas, y puedo hablar como de la situación que estamos viviendo actualmente, muchas veces a esta situación que estamos viviendo, cuando ya decimos es que es un problema, el problema que está viviendo la humanidad, yo ya le puse la etiqueta y no estoy permitiendo que esto se manifieste de otra forma. Cuando yo digo que esto no es un problema, sino una situación, ya no la condicioné y estoy permitiéndome abrirme a otras posibilidades. Uno de los procesos que yo uso ante situaciones que mi mental me dice que son adversos es ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? Yo te Es así de comparto, sencillo. yo te comparto un proceso que en algún momento formulé. Digamos que pedí cuál sería la mayor contribución de alguien en mi vida. Nunca esperé que la mayor contribución fuera que yo tocara fondo. Ajá. Yo decía, ay, cuando lo lancé y cuando lo recibí dije, pero es que yo lo pedí, ¿cierto? Pero fue bien llamativo porque a veces en las situaciones donde tú tocas fondo, hay un momento en el que lo tocas, pero o sea, físicamente no hay otra opción que empezar a subir. Uh-huh. Entonces me llama la atención porque en ese proceso bastante difícil que viví, dije cuál es la mayor contribución de esta persona en mi vida, viene el proceso fuertísimo, pero genera un momento de crecimiento y expansión. Entonces, donde yo hoy por hoy miro la situación, no me río, pero digo, bueno, gracias, ya lo puedo ver diferente, ya puedo ver, ya lo lanzo incluso a veces diferente, cuál es la bendición tras esta experiencia, cuál es la bendición o lo bueno que no he visto, no he percibido aún. Entonces me llama mucho la atención porque a veces cuando le pedimos algo al universo y nos manda algo que no es tan positivo, de entrada decimos, ay, ¿qué fue lo que pedí? ¿Qué Pero es porque no eso? hemos visto Le el resto. ponemos la etiqueta. Estamos ya diciendo, es que no es positivo. Entonces, lo que te dice Access es, no condiciones nada, no enjuicies, suelta los juicios de ti, de otros y de las situaciones. Entonces, esto que estás diciendo es perfecto porque cuando hacemos y lanzamos procesos o como cuando le lanzamos peticiones al universo y llega la supuesta respuesta, porque creemos que es esa, decimos me equivoqué, pedí lo que no era, esto no era lo que yo quería, ¿sí? Pero cuando tú te estás abriendo a posibilidades desde una pregunta, primero tú no estás diciendo qué esperas, entonces no estás ahí sentadito, tú te abres a posibilidades y que ellas se manifiestan. Cuando lanzamos esta pregunta que yo te digo de qué hay de bueno en esto que no he considerado aún, para mí es corta, es sencilla, pero eso es Access. Access te dice, no te compliques la vida. Hay veces los procesos son tan sencillos que la gente a veces me dice como, ¿y qué más hago? ¿Y por cuántos días? Pero tengo que estar en ayunas, tengo que haber meditado, prendo la vela, ¿de qué color es la vela? Pongo incienso, o sea, estamos tan acostumbrados a crear alrededor de las cosas todo un ritual que cuando nos hablan de facilidad no lo aceptamos y lo invalidamos, porque también creemos que en la vida nos movemos desde el sufrimiento y desde lo difícil y desde lo que requiera mucho esfuerzo. Y en Access te dicen, pues si quieres puedes elegir una vida difícil, llena de sacrificio, de esfuerzo, puedes validar tu existencia desde el sacrificio, pero hay otra forma de vivir que también la puedes elegir y es desde la magia, desde la facilidad, desde la elección, desde abrirte a posibilidades infinitas. Lo genial de esto, no necesitas creerlo. Cuando a mí me dijeron no necesitas creerlo, yo dije, esta herramienta es para mí, porque soy muy incrédula. Todo lo trato de invalidar. Mi mental empieza ahí mismo a tratar de analizarlo. Entonces, ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado ahí? Primero te abre a soltarte y estás diciendo, aquí hay algo bueno. Entonces, cuando tú hablas de esto que habías estado pidiendo al universo y se manifiesta esa persona en tu vida,
y tú empiezas a tener situaciones que no están siendo contributivas y tú le lanzas al universo, ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? Y ok, tu cuerpo sigue contraído, tienes rabia, acabas de pasar una discusión, estás molesto por algo, tomas aire, lo sueltas y vuelves y lanzas. ¿Y qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? El universo es como si te mirara, ok, quieres recibir posibilidades y te las empieza a mandar, pero cuando tú las estás etiquetando, esto fue un error de elección, me equivoqué, esto no era lo bueno, mira el problema que me trajo, mira cómo estoy, fue la peor elección de mi vida, estás cerrando todo y el universo casi que te ve desde arriba como si fueras una conchita, encogido, contraído, en la rabia, digamos que en el reclamo que tienes, ¿qué te va a mandar si no estás dispuesto a recibir? Pero cuando tú lanzas aún con tu frustración, ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? El universo como que dice, bueno, no le gusta lo que tiene, sí la veo como mal geniadita, pero aún así abrió los brazos y está dispuesta a recibir mucho más y no importa que sea, se empieza a manifestar de otra forma. Muchas de las cosas que hemos creído que son lo peor que nos pudo haber pasado en la vida, terminan siendo, cuando las miramos después es como, fue el mejor momento de mi vida. A partir de eso fue que yo crecí, me transformé, creé esto, creé lo otro, conocí más personas, o sea, empiezas a experimentar otras cosas. Lo que pasa es que cuando estás enfocado en lo que etiquetaste como un problema, estás tan cerrado a las posibilidades infinitas que no las ves. Entonces, ese para mí, que hay de bueno en esto que no he considerado aún, yo creo que es de los procesos que más, y en época de pandemia sí que lo he usado, es, no importa qué esté viviendo, no importa qué situación es, y si mi cuerpo está contraído por algo, yo lo único que hago es, ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? Entonces yo le voy a pedir incluso acá la colaboración que tenemos de la persona que nos acompaña, que nos lo pase, así como lo estás dictando, que hay de bueno esto que no he percibido, que no he considerado aún. No he ¿Cuál es el otro considerado aún. que no he considerado aún? ¿Cuál es el otro que nos estás diciendo que pasemos? Pues o el otro proceso que nos estás diciendo que para ti es muy contributivo. Pues ese es como uno de los que yo más uso, digamos que como con los primeros que hablamos en Access es cómo puede mejorar esto y qué más es posible. Y el cómo puede mejorar esto y qué más es posible, digamos que son los básicos, los iniciales en Access, pero te dicen, tú no necesitas ni siquiera decir otros procesos, con esos dos ya puedes transformarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando estás viviendo algo que digamos consideras que es negativo en tu vida y tú dices, ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? O ¿cómo puedo mejorar esto? O ¿qué más es posible? Tú estás permitiendo que eso se muestre y se manifieste de otra forma, ¿sí? Pero si tú estás recibiendo algo que para ti es extraordinario, digamos que te acaba de llegar un mensaje de una amiga que te dice, Carmen, ¿y jugaste el baloto el fin de semana pasado? Mira tan chistoso, cayó el número que siempre juegas. Tú ni lo habías mirado y miras, wow, me gané el baloto. Pues si te ganas el baloto en medio de la emoción, te quedas ahí, le pusiste techo, ya dijiste, esto es lo mejor que me puede pasar. Y yo digo, cuando estás como experimentando, viviendo y conectando con lo que puedes llamar un milagro en tu vida, es como si estás conectado a la energía mayor, ¿sí? De la creación. Estás con un cable directo. Es como, o yo lo hablo, si hablamos de Dios, es como si Dios me sienta en sus piernas y me dice, estoy siendo todo oídos para ti. Pero esto va a durar 30 segundos. Y en medio de mi euforia, porque me gané el baloto, le pongo un techo. Pero si en ese momento de la felicidad y del gozo, de lo que yo esté considerando como muy bueno en mi vida, obvio, lo primero es que estoy vibrando altísimo cuando estoy feliz por un logro. Brincamos, saltamos, gritamos, sonreímos, lloramos, emocionados. Pero antes de seguir en esa euforia, es importante lanzar cómo puede mejorar esto y qué más es posible. ¿Por qué? Estoy conectado directamente al universo. Me están escuchando. Es como si todo el universo en esos segundos estuviera allí, con oídos solamente para mí. Y cuando él me dice, cuando él me escucha decir qué más es posible y cómo puede mejorar esto, es como, wow, quiere más.
Él no tiene un problema con eso. Eso es una característica humana, no del universo. El universo no va a decir, uy, qué mezquina, o cómo quiere más, qué tan avara, o qué. El universo con eso no tiene juicios. Él está allí dispuesto a entregarte cada vez más y más y más. ¿Por qué no nos entrega más al universo? Que no lo estamos eligiendo. Estamos poniéndole techo a las cosas. Entonces no importa que vivas, si es negativo, supuestamente negativo, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Si estás viviendo algo positivo, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Entonces, me encanta este proceso y recuerdo en este momento otro, y es cuando todo ya está súper excelente. Bueno, universo, más de esto, por favor, como quien dice, hey, me gustó lo que me mandaste, mándame más de esto, por favor. Cuando Así la es. energía ha sido contributiva, cuando ha sido de colaboración, de gozo, de gloria, de expansión. Entonces me llama mucho la atención porque sí, hey, mándame más de esto. Asimismo, te cuento como terapeuta, a veces en la escucha de los pacientes, me doy cuenta de que a veces el discurso es de una forma respetuosa, pero medio catastrófico. Así Entonces, es. o sea, ha pasado muchas cosas, pero ¿cómo vas sobreviviendo? Pero ¿cómo vas? O sea, desde el reclamo, tú lo decías, y cuando notas ese discurso, pues obvio que ese va a ser el resultado que van a traer. O sea, realmente, ¿qué tal si cambiamos el discurso? ¿Qué tal si planteamos preguntas diferentes? ¿Qué tal si nos sintonizamos con otras experiencias? ¿Y qué tal si nos permitimos ensayar? O sea, para la audiencia que no conoce estas técnicas, yo le diría en este momento, permítete ensayar. Si lo que has hecho hasta el momento no ha sido beneficioso, no ha generado una contribución, no te ayuda, ¿qué tal si te abres a otras posibilidades y empiezas incluso desde tus decretos a formular diferentes preguntas? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? Cuando algo es bueno, más de esto, por favor. Entonces, te quiero agradecer como esta aclaración que nos haces. Pareciera que también estuviéramos hablando no solo de barras, sino de cómo pedirle al universo, pero excelente porque creo que es un muy buen momento, porque Así es. ha sido una situación de aprendizaje para todos. Entonces, ¿cuáles nos recomiendas en este momento? ¿Qué nos recomendarías en este momento de aprendizaje a nivel mundial? Para mí, entre otras de las cosas que vemos en Access es que nos hacen tomar conciencia que todos los seres humanos somos como esponjitas y que todo el tiempo estamos percibiendo no, de todos alrededor, de todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, en este momento, con la situación que estamos viviendo, pues obviamente hay una energía de miedo, de incertidumbre, de pánico, de agobio, ¿sí? Y muchas veces podemos empezar a sentirnos muy mal, tristes, decaídos, angustiados, y creemos que esa angustia es nuestra. Es que estoy hoy como deprimido, hoy no tengo ganas de nada, hoy tengo ganas como de llorar, hoy me siento como en pánico, no sé qué me pasa. Y lo primero que creemos es que toda esa sensación es nuestra. En Access decimos que mucho, el 99.9% de lo que tú crees sentir es que estás percibiendo de otras personas. Entonces, en este momento con la situación que estamos viviendo, mucho es que lo estamos percibiendo de otros, no es ni siquiera nuestro, es percibirlo. Y cuando lo percibo y no entiendo que se lo estoy percibiendo es a otro, hay veces lo tomo como mío. Y en el momento en que yo digo, es que estoy triste, Carmen, no tengo ganas de nada, yo ya le dije a mi cuerpo, esto es nuestro y quedémonos con él. Entonces hay otro de los procesos que hacemos cuando cosas así pasan. Yo lo llamo como cuando estamos medio enchuquizados, como que no somos nosotros, andamos raros, como que decimos qué está pasando acá, o las cosas no están fluyendo, todo me está saliendo de una forma diferente, rara, extraña, o me siento rara. Es a quién le pertenece esto. ¿Sí? Cuando tú empiezas a lanzarle al universo a quién le pertenece esto y de verdad de quién es esto y de verdad a quién le pertenece esto. Lo primero es que yo ya estoy diciendo si estoy mal geniada o si estoy deprimida o si estoy triste o estoy preocupada, yo ya estoy definiendo que esto no es mío. Y es como no solidificarlo en tu cuerpo, no crearlo, no crear a partir de esto. Y otra de las cosas que decimos es, y todo lo que esto sea,
que no esté siendo una contribución en mi vida, lo devuelvo a su origen y a sus remitentes con un agregado de conciencia. Entonces acá no es como que venga, me lo quito porque es malo, sino todo lo que esto sea, que no esté siendo una contribución en mi vida y que no me pertenezca, lo devuelvo a su origen y a sus remitentes con un agregado de conciencia. ¿Por qué con conciencia? Porque la conciencia no juzga nada. ¿Sí? Las cosas no son ni buenas ni malas. En conciencia es que no hay juicio y cuando yo no tengo juicio acerca de algo, me permito soltarlo y transformarlo. Entonces, en estos momentos yo diría que si te sientes y en algún momento que nos puede pasar, que como que nuestros estados de ánimo están fluctuando, si eso te está pasando en este momento o en algún instante te pasa, es a quién le pertenece esto, y todo lo que esto sea yo lo devuelvo a su origen y a sus remitentes con un agregado de conciencia. Tomas aire, lo sueltas y te relajas y ten claro y seguro, y los invito a que lo hagan porque en cuestión de minutos, no importa cuál haya sido tu estado de ánimo, tú cambias y te empiezas a sentir equilibrado, tranquilo, relajado, hasta te terminas riendo del mal genio que tenías. Si no encontrabas algo, las cosas empiezan a aparecer. Entonces, cambios de energía. El que hay de bueno en esto que no he considerado aún, yo creo que es uno de los procesos hermosos para lanzar en esta situación. ¿Por qué? Porque nos hace falta abrirnos a posibilidades infinitas. Porque si estamos creyendo que esto que estamos viviendo es terrible, pues ¿qué vamos a crear? Más de lo mismo. Pero si yo me abro a posibilidades de que hay de bueno en esto que no he considerado aún, se van a manifestar cosas extraordinarias a partir de esto. Yo lo veo todo el tiempo en terapia, lo he visto en ti, lo he visto con otras personas que conozco, amigos, conocidos, creando cosas extraordinarias. ¿Y en dónde? En medio del proceso de pandemia. Y empezó la pandemia y la vida se les transformó y empezaron a crear mucho más. Entonces, ¿está haciendo la pandemia algo negativo en su vida? Terminó siendo una gran bendición. Pero si te abres a que cada vez se cree mucho más, así va a ser. No importa qué estemos viviendo, si es un tema de enfermedad, de duelo, porque obvio, yo no estoy desconociendo que la situación que estamos viviendo está siendo compleja, ¿sí? Pero si nos seguimos cargando de una energía negativa, donde solo lo juzgo, donde solamente lo señalo y me lamento y todo el tiempo estoy hablando solo de lo negativo, voy a crear más de eso. Pero si nos abrimos a posibilidades, es ¿qué hay de bueno en esto que no he considerado aún? Y casi que pueden en este instante, sin que el universo se los muestre, empiecen a observar qué cosas buenas ha traído esta situación a sus vidas. Y todo lo vemos. Yo lo he vivido. Digamos que antes de pandemia andaba viajando muchísimo, me la pasaba viajando. Ya yo creo que a los lugares que más disfrutaba yo eran los aeropuertos. Y en mi casa era transitorio, estar 2, 3 días, 4 y volvía, cambia de maleta y salga. Cuando empezó la pandemia fue una de las cosas que para mí fue complejas. Quedarme en casa, quédate en casa, yo empecé a sentirme ahogada. Pero en casa, ¿y por cuánto tiempo? Yo ya quiero viajar, me hace falta, necesito mi movimiento, lo que era mi vida. Cuando empecé a abrirme a qué hay de bueno en esto que no he considerado aún, el compartir con mis hijos, en compartir en familia, pero sobre todo el crear un espacio para mí, ha sido maravilloso y a partir de esto he creado mucho más. Entonces digo, ¿ha sido mala la pandemia? No. ¿Me he abierto a otras posibilidades? Sí. ¿Se han abierto otros caminos que ni siquiera estaba considerando? Sí. Pero eso va a suceder solamente si tú le permites, te abres a que el universo se manifieste. Access te habla de eso, de soltar el control, de Yo, soltar los juicios y abrirte a esas posibilidades. yo te comparto una experiencia. Realmente hoy hablaba con alguien y me decía, pues, y llegamos a la conclusión de que ha sido un momento de aprendizaje. Eh, y básicamente es que puede que muchas personas en este momento no tengan todas sus necesidades satisfechas, o puede que en algún momento estés aprendiendo de alguna esfera de tu vida que no se haya movido tanto. Y obviamente que hay momentos donde tú puedes decir, me he disfrutado más la experiencia o no, pero también hay algo muy verídico en lo que estamos hablando, y es que todo depende también de dónde me paro yo ante una situación, ante la vida. Cierto, listo, ya sé que puede que sea un momento complejo, pues porque ha generado muchas cosas,
Pero si yo elijo cambiar mi punto de vista, mi perspectiva, de pronto pararme desde el agradecimiento porque finalmente me di cuenta de que muchas personas confían en mí, de que muchas personas creyeron en mí, que me dan su respaldo, su acompañamiento, el mercado, o sea, no sé, una cantidad de situaciones, pero si tú te paras desde una energía de gratitud, también empiezas a crear otro resultado muy diferente. Así Entonces es. quería hacer este aporte porque hay discursos que pueden ser muy bonitos donde tú dices, claro, tienen toda la vida resuelta. Puede que no tengamos todo resuelto, pero sí es más positivo si tú empiezas a mirar la vida desde un enfoque más positivo, a traer cosas más positivas a tu vida, que si te quedas encasillado en una postura de negatividad, tú lo hablabas ahora, de una energía de contracción, de reclamo, de enojo, que hay de bueno que no he percibido Así aún, es. que es lo bueno de esta situación que no he percibido aún, ¿sí? Así es. Y empieza a manifestarse, es que se manifiesta. Y lo curioso de esto es que sí, muchas personas de pronto desde afuera dicen, no, pero es que tiene la vida resuelta. ¿Qué es tener la vida resuelta? ¿Cuántos juicios tienes acerca de eso? Porque quizás si yo estoy sonriendo, no quiere decir que lo que tú crees que yo tengo, lo tengo. Simplemente puedo sonreír porque independientemente de lo que tengo o creo no tener, yo sé que eso solamente es una situación que en cualquier momento puede cambiar. Tengo herramientas que me hacen tener la certeza y la plena convicción en que en cualquier momento las cosas se van a transformar. Entonces, cuando estás desde esa energía, como que no sientes tanto pánico, tanta angustia, sino que al contrario, estás como con esa energía de esa efervescencia, como burbujitas de champaña en tu cuerpo que te están diciendo, vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas. Y para mí es esto, o sea, como que todo lo que está pasando, y por muy negativo que yo pueda creer desde mi juicio que algo sea, está la emoción de, wow, y entonces, ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los nuevos cambios? Si todos, digamos que estas columnas que habían creadas se están derrumbando, la emoción es, y entonces, ¿cuáles son las nuevas creaciones? No estar creyendo que voy a vivir en medio de las ruinas, sino, wow, si se cayeron todos esos cimientos, entonces, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la nueva construcción para mí y para los que me rodean? Mira que cuando empezó todo el tema de esta pandemia, pues yo entre los procesos que hago de sanación, yo empecé a recibir mensajes y mensajes y mensajes de gente que estaba mal, que estaba angustiada, que le hiciera procesos, y llegó un momento en que yo dije, empecé a exigirme físicamente y ya no estaba durmiendo, porque me sentía culpable si me acostaba a dormir, era, pero ¿cómo voy a acostarme a dormir si me falta todavía hacerle proceso a esta y a esta y a esta persona? ¿Sí? Y entonces llegó un momento en que yo dije, wow, y si esto sigue creciendo, ¿sí? Cuando recién estaba empezando todo, ¿cómo voy a hacer? Yo no voy a dar abasto para hacerle procesos a tanta gente. Y entonces en medio de esto yo empecé a lanzar, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué puedo crear? Que lo cree con facilidad. Sí, no pidiendo que fuera con sacrificio, sino ¿qué puedo crear? Que lo cree con facilidad. Y entonces en medio de eso lancé como, pues voy a lanzar un curso por internet. ¿Cómo? Pues gratuito, no voy a cobrar absolutamente nada. ¿Para qué? Yo dije, que otras personas, quizás yo no le voy a poder hacer procesos a tantas personas como quisiera el tiempo, pero yo le puedo enseñar a otros a que lo hagan para que se lo hagan ellos mismos y se lo hagan a otras personas. Mi movimiento fue desde la gratitud por lo que yo ya había recibido, por las herramientas que tenía, pero también desde el miedo y el pánico que tenía. Yo no tengo cómo ayudar a tantas personas, o sea, 24 horas no me van a dar para hacerlo porque también hay que descansar, requiero dormir. Y para mí fue un abrirme primero a enseñar algo que yo decía, pero ¿cómo enseño algo que ni yo entiendo cómo funciona? Ese era uno de los juicios. Yo decía, yo solo percibo la energía y me dejo llevar. ¿Y cómo le digo a la gente, cómo le enseño a alguien que se deje llevar? Dejé de estar armando la estructura en mi cabeza, porque las estructuras son nuestros miedos, nuestras limitaciones mentales que no nos permiten avanzar y crear. Entonces, solté la estructura y me abría que a posibilidades infinitas, lanzando el proceso. Y si tenía nervios, ya iba a salir en vivo, no lo tenía armado eso. ¿Y qué puedo crear ahora?
¿qué puedo decir a Olga ahora que sea lo que estas personas requieren? ¿Cómo puedo mostrarles más facilidad ante la sanación? Y todo era en pregunta, que son los procesos de Access. No es ni siquiera qué preguntas, es la energía de pregunta. Solo lánzalo, lánzalo, lánzalo. Entonces, ahí donde estás, sea cual sea tu profesión o a lo que te estés dedicando, digamos que aquellas personas que han perdido su empleo y están en la casa y dicen, sí, claro, muy fácil para ellas estar hablando de esto y de energías cuando ellas tienen trabajo. Y quizás van a tener más trabajo ahora porque la gente está en crisis. Pero yo no, yo estoy desempleado. El estar desempleado es realmente un estado mental, ¿sí? Porque eres tú quien elige si tiene tu tiempo empleado en algo o no. Entonces, cuando estás allí, ¿y qué puedo crear ahora que haga mi vida más extraordinaria? ¿Y qué puedo realizar ahora que me conecte con el gozo de vivir? Y de verdad, ¿qué posibilidades infinitas hay disponibles ahora para mí que no las había antes? O sea, si empiezas a verbalizarlo y a lanzarlo y dejas de estarte autocompadeciendo y culpando a, no sé, a la vida, al universo, a Dios, o a los chinos, o a los rusos, o a los norteamericanos, a quien sea que estás culpando por lo que está sucediendo, o al cambio climático, o a la falta de conciencia ambiental, lo que sea, que tú estás diciendo que es por lo que estamos viviendo esto. Si dejas de estarte quejando y lamentando, y solo estás allí lanzándote a mover la energía, lo peor que puede pasar es que de verdad tu vida cambie por completo y empieces a gozártela, a disfrutarla, sin importar cuál sea la situación que tengas. Y yo te hago un aporte y te agradezco porque cuando empezamos el proceso yo arranqué en un proceso emocional bien complejo y también quiero poner algo, un tema pues acá en común y es que a veces queremos que nuestra vida cambie, muy bien, pero ¿qué quieres que cambie? Ah, no sé. ¿Quieres tener un propósito o un proyecto y cuál es? Ah, tampoco. Pero entonces, si yo no tengo claridad, inclusive lo hablábamos, era en un proyecto, recuerdo que en algún momento en Sí. una presentación la enviábamos la energía a un proyecto, en su momento yo no tenía el proyecto. Yo trabajé con otro porque pensé que era mandarle a un proyecto en especial. Pero entonces qué rico que pudiéramos, incluso ya estamos llegando muy al punto de que se nos termine el espacio, pero te invito si quieres para dentro de 8 días para que sigamos así, hablando un poquito de esto y es cómo podemos hacer de pronto en un momento determinado para manifestar. Le vamos a mandar energía al proyecto, ¿qué es? Yo me sorprendí enormemente porque yo Así no es. tenía el proyecto, no tenía la claridad. Yo creo que si el universo me hubiera mandado una hojita, yo hubiera estado feliz con la hojita porque no sabía qué quería. Pero Así fue es. extraordinario, extraordinario porque se lanza, o se abre un mar de posibilidades. En mi caso sí se gestó el proyecto, sí empecé con una claridad de qué era lo que quería para mi vida, pero entonces me gustaría que pudiéramos hablar en otro espacio con los oyentes y decirles, hey, esto es real, hey, ¿qué estás pidiéndole a la vida? ¿Para dónde vas? Al menos para dónde quisieras ir. Pero si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve o ninguno me Así es. sirve, porque O no sé para dónde. ninguno, porque es lo mismo que cuando cogemos un taxi. Cuando yo me subo al taxi, lo primero que dice el taxista es, ¿para dónde va? ¿A dónde la llevo? ¿Y qué tal uno subirse al taxi? Ay, no sé, siga derecho, hágale. Pero ¿cómo así? Lo primero que va a decir es, esta persona está sospechosa, ¿sí? Va a empezar a alertar por el radioteléfono que algo raro está pasando en su carro. Pero hay veces no sabemos para dónde vamos, ni sabemos qué es lo que queremos. Y eso también está bien, y es parte de que seas honesto contigo. Mira, volviendo a Access, otro de esos tantos procesos fue eh, una pregunta que para mí fue como, wow, y es, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea. Yo tenía, en ese momento, tenía muchas quejas de mi vida, de muchas cosas que no me gustaban, pero ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Yo decía, no sé,
pues como que creo que sé, pero a la vez no sé, como que, ay, yo quiero viajar, yo quiero esto, yo quiero la otra, pero además lo condicionaban, pero es que yo no puedo hacer esto por aquello, por lo otro, eso ya no fue. Y hasta llegué a pensar, ya en esta vida no fue, si la reencarnación existe, yo toco en una próxima vida, en esta ya definitivamente en esta ya no fue porque yo tengo esta y esta y esta situación que no me lo permite. Cuando yo empecé a lanzar la pregunta de cómo me gustaría que fuera mi vida, lo lancé y se me volvió casi que mi oración y mi mantra. Yo lo decía todo el tiempo. ¿Y cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Y mi vida empezó a manifestarse, a presentarse cosas que yo nunca había considerado. Te decía hace un momento y estaba compartiéndoles que antes de toda esta situación me la pasaba viajando. Y esa es una de las cosas que yo soñaba, pero yo creía que no lo podía hacer porque yo decía, con una familia como la que tengo, donde tengo niños chiquitos, pues cómo voy a estar viajando y quién los va a cuidar, la mamá debe estar ahí, todas las limitaciones y condicionamientos que yo tenía mentales que me decían, ¿por qué no lo podía hacer? Cuando empecé a lanzar el cómo me gustaría que fuera mi vida, yo no tuve ni siquiera que elegirlo, llegaban. Y no solamente llegaban las cosas, llegaba la facilidad, o sea, me llegaba una oferta, me llegaba una propuesta, pero llegaba la forma fácil de que yo lo pudiera tener. Y yo decía, ¿es en serio? O sea, que tantas cosas se alinearan. Entonces, es maravilloso y lo que tú dices sobre las creaciones es perfecto porque obviamente lo viví contigo, lo he vivido conmigo y con otras personas. Es crear desde otro lugar, sin importar qué estés viviendo. ¿Cómo esté tu vida? Por terrible que crea que sea, todo está sujeto al cambio y todo lo podemos transformar si nos abrimos a esa posibilidad. Somos energía, todo su energía es simplemente abrirnos a esas posibilidades. Así que yo encantada de una próxima invitación. Genial que si en tus redes o en las mías, en las del programa, quienes tengan un emprendimiento o alguna cosa en la que quiera que como que les hablemos y yo pueda decir procesos directos sobre eso, pues sería genial si lo ponen en comentarios. Yo estoy transmitiendo, también estoy compartiendo la transmisión en mis redes para que la próxima reunión podamos como aclararles como a esas personas que se hayan tomado el tiempo de decir, mira, esta es mi situación y qué hago con esto. Pero muchas gracias por tu invitación. Yo feliz. Entonces te quiero dar las gracias, como te decía, yo realmente soy una enamorada de la técnica, de los procesos. Comparto rápidamente porque estamos próximos a terminar. Cuando quedé en embarazo nuevamente de mi hija Valeria, yo le decía en embarazo, todo te llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Y se lo repetía y era muy bonito. Comparto rápidamente porque hasta me mandaron progesterona, era costosa. En algún momento hablaba con una paciente y le decía, es que estás escogiendo la traba y la dificultad. Bueno, la cosa se quedó así. Cuando hablo con ella y le dije, mira, me mandaron progesterona y me dice, Carmen, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo tengo una proveedora que me está dando progesterona, te la puedo dar todo el embarazo sin ningún problema ni dificultad. Y era muy bonito porque yo le hablaba a mi bebé que todo le iba a llegar fácil. Y realmente lo que era y lo que era y es y ha sido y será para mi hija, llegaba fácil, o sea, era sorprendente. Entonces ella misma me decía, ahora sí te creo que las cosas te llegan fácil. Y yo le decía, es que hay que elegir que lleguen fácil. Porque si tu discurso es de traba, de dificultad, de que siempre has experimentado las cosas más complejas, pues no te sorprendas, eso es lo que constantemente estás diciendo. Y de hecho yo digo algo, el diálogo que tienes permanentemente contigo es el diálogo que tienes con el universo. Entonces, ¿cuál quieres que sea ese diálogo? Pero mira que ahí hay un punto, y es que nos cuesta pedir facilidad porque la información que tenemos en nuestro inconsciente es que las cosas fáciles no son buenas, que los caminos fáciles no conducen a nada bueno. Entonces, si esa información está en mi inconsciente y yo estoy pidiendo facilidad, estoy diciendo a la vez, pero esto me va a crear un problema porque lo fácil no trae nada bueno. Por eso es que es maravilloso correrse las barras, porque cuando te corren las barras, te empiezas a resetear esa información que no te permite recibirlo. Pero aún si no te las estás corriendo, es un proceso. Todo lo que haya en mi consciente o inconscientemente que no me permita recibir facilidad en mi vida, lo destruyo y lo descreo.
Toma aire, suéltalo. Así de sencillo. Eso es fácil. Gracias, Carmen, por tu invitación. Muchas, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Luceliana. Ya saben, nuestra audiencia que quedamos programados para dentro de 8 días. Vamos a hablar un poquito. Ya saben que la tarea es que vamos a trabajar las personas que tengamos un emprendimiento. Explícanos nuevamente para que hagamos la tarea. Vamos a hacerlo entonces dentro de 8 días para enfocarnos en estos procesos directamente en el área de creación. Si tienes ya un trabajo, cómo ese trabajo puede ser más grandioso, cómo puedes materializar más a través de él. Si tienes un emprendimiento, cómo ese emprendimiento puede ser aún más extraordinario. Y si no tienes ni idea qué es lo que quieres hacer en tu vida, estás allí sentado diciendo, ¿y ahora qué? Creyendo que tu vida acaba de terminar. Pues cómo puedes empezar a abrirte a posibilidades y que se empiecen a manifestar esas posibilidades en tu vida. Entonces yo creo que es más creación y manifestación. Entonces ya sabemos, vamos a tener como una audiencia bien preparada. Te cuento que con vuelos de Águila hemos venido trabajando también con muchas personas que tienen emprendimiento. Entonces, y también son como muy alineadas a hablar de cómo superaron las crisis, cómo van avanzando. Entonces, creo que vamos a tener una buena audiencia preparada con la tarea para que trabajemos el tema. Dentro de ellos, continúo estando yo. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por la invitación. Y sí, es que nos escriban en las redes sociales como situaciones que están teniendo en este momento para que ese día los tengamos presente y podamos recordarlos y hacer procesos como en respuesta a esas personas que hayan escrito tanto en tus redes y como en las mías. Y incluso acá también en la plataforma, pues, Conversión Digital, que nos están siguiendo. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué más es posible que lo hayamos percibido ahora? ¿Cómo podemos tener más facilidad y gozo? ¿Cómo podemos tener más facilidad y gozo? Sentí una energía como de expansión, como... Sí es. Que no la, ¿Y no qué hay de bueno en todo esto que no he considerado aún? Bueno, Luceliana, un abrazo, ya estamos programados para dentro de 8 días, muchísimas gracias. Bueno, a nuestra audiencia, gracias por abrirse a nuevas posibilidades. Les digo nuevamente que si lo que han hecho hasta el momento no ha funcionado, ¿qué tal si nos abrimos a nuevas posibilidades? Muchas gracias y bueno, ¿cómo puede mejorar esto y qué más es posible? Un abrazo. Un abrazo gigante, gracias Carmen, chao. Gracias.